Posteriormente yo lo bajo y lo subo a la Wadi virtual para que ustedes lo tengan. Okay, entonces, pues vamos a iniciar. Recapitulando nuevamente la definición de huella ecológica, nos dice que es un indicador de impacto ambiental generado por la demanda humana que hace de los recursos naturales. Es la demanda que nosotros, son los recursos naturales que necesitamos para llevar a cabo nuestra vida cotidiana, ¿no? Y esa demanda pues depende de nuestro modelo de vida. Si llevamos una vida sustentable, seguramente nuestra huella ecológica va a estar muy bajo. Y si llevamos una vida de muchos satisfactores, de mucho consumismo, de no cuidar los recursos naturales que tenemos, pues seguramente el impacto va a incrementar, ¿no? Que existen en el planeta, relacionándolo con la capacidad ecológica de la Tierra de regenerar sus recursos. Entonces, al momento también de consumir esos recursos naturales que nosotros tenemos, pues también producimos desechos. Y esos desechos, pues la propia naturaleza es la que se encarga de reciclarlas y volverlas a integrar en en los servicios ambientales que nos prestan, ¿no? Entonces también es la demanda que necesitamos y lo vincula con los desechos, la capacidad de regeneración de esos desechos que estamos produciendo, ¿sí? Entonces, otra definición nos dice que es la demanda de los recursos naturales para producir los recursos utilizados y la capacidad del planeta para asimilar los recursos generados con el fin de renovar los servicios ambientales o los servicios para la humanidad. Y pues en esto vemos que el objetivo de esta herramienta es que los seres humanos en grupos o de manera individual identifiquemos y corrijamos aquellas acciones que no contribuyan a un estilo de vida sustentable. Entonces, una vez que conocemos la definición, ahora nos indica de que podemos utilizar esta herramienta para calcular nuestra huella ecológica. Y de esta manera podemos hacerlo de manera individual, y yo como persona, yo como individuo, lo puedo hacer también de manera familiar. También hay aplicaciones en las cuales pues hace una consulta a ese nivel. A nivel poblacional, por ejemplo, si yo quiero calcular la huella ecológica de la producción de maíz, también lo puedo hacer. Es una población que yo estoy evaluando. Si quiero evaluar la huella ecológica de la producción de cerdos, de la población de cerdos, también lo puedo llevar a cabo, ¿no? Lo puedo realizar, ¿sí? También se puede hacer a nivel comunidad, por ejemplo, alguna comunidad pequeña que quiera calcular su huella ecológica, pues solamente necesitamos conocer algunos factores de esa comunidad. Por ejemplo, cuánto tiene de ejido, cuánto tiene de monte, cuánto de ese ejido destina para la producción de alimentos, cuáles son sus actividades productivas, en general sacar una media del estilo de vida de esa población y el consumo de los recursos naturales. Y con base a eso ya podemos ya tener los indicadores para calcular la huella ecológica de las comunidades. Lo mismo pasa a nivel nacional, a nivel estado y a nivel regional, ¿no? Y más adelante incluso vamos a hacer un ejercicio para calcular la huella ecológica a nivel nacional. Entonces vemos acá que los elementos que debemos considerar, y es lo que les arroja la entrevista, solamente que a manera de encuesta, cuando ustedes hicieron su cálculo a nivel individual, nos hace el elemento principal que nos pide es cuántas hectáreas necesitas para producir los alimentos agrícolas o pecuarios, ¿sí? Por eso nos pregunta, ¿con qué frecuencia consumes leche a la semana? Hicieron el cálculo en la herramienta de Ecuador, cuántos kilos de carne o cuántas veces comes carne a la semana, ¿no? Eso es una encuesta para poder calcular cuánto de superficie se requiere para producir esos alimentos, y de eso lo vincula y hace un enlace y por lo tanto nos da los resultados de nuestra huella ecológica, ¿no? La superficie marina necesaria para producir los mariscos que consumimos, y también las hectáreas necesarias para generar la energía que nosotros consumimos. Cuando hablamos de energía estamos hablando de corriente eléctrica, estamos hablando de derivados del petróleo, el combustible, el gas butano, la electricidad,
que nosotros requerimos como comunidad, y con base a eso se va haciendo el cálculo. Las hectáreas necesarias para urbanizar, generar infraestructura y centros de trabajo. Esto cuánto necesita cierta comunidad para que pueda tener desarrollo urbano, ¿no? Cuántas casas más se tienen que hacer al año, cuánta superficie se tiene que destinar de esa vegetación, de esa área, para la construcción de esas viviendas, o si hay en planes un centro, no sé, tal vez alguna empresa que produzca algún producto, pues también considerarlo en la evaluación, ¿no? Y Profe, finalmente, sí, dime. disculpe, tengo una duda. Soy Iván. Ok, Mire, esto Iván. de el que estaba revisando, pues hice los dos calculadores y Sí. pues realmente veo que siempre hay como condiciones específicas a lugares que tienen pues un clima diferente, tanto que hasta me pusieron así como que les asombrara que utilizara aire acondicionado en marzo, ¿no? Entonces yo quería Ajá. preguntar si existe algún calculador enfocado a México y en especial pues sabemos que ahora sí que la península de Yucatán es algo particular a todo México debido a la planicie, cercanía del mar y condiciones climáticas. ¿Existe o ya se creó algún tipo de calculador o valores un poquito más ajustados a Yucatán? Sí, mira, sí existía. Incluso el año pasado utilizamos la de la Semarnat, pero este año esa página dejó de prestar ese servicio. Lo estuve buscando por varios medios, incluso hablé de la Semarnat y me dijeron que está en proceso de mantenimiento. La Semarnat creó una encuesta para hacer el cálculo de la huella ecológica, muy parecido a la de Ecuador, y ya como tú mencionas, con condiciones más locales, más de México, ¿no? Incluso ya vieron que tuvieron que hacer conversiones los que calcularon en la En huella efecto. ecológica de otro país. Entonces acá ya tenía el cálculo con pesos mexicanos, ¿no? Desafortunadamente este año no está, pero es una herramienta, me comentaron que está en proceso de mejora, le están haciendo ajustes porque ya llevaba 3 años de estar en uso, y pues había muchos comentarios en cuanto a la mejora de la plataforma, entonces decidieron quitarlo, hacer ajustes y dar mantenimiento a esa página para que ya quede disponible. Eh, Está la Gracias. encuesta, incluso yo les iba a enviar la encuesta que la Semarnat hace, pero la verdad, como no es electrónico, llenarlo y luego sacar los cálculos, porque uno tiene que hacer los cálculos con la calculadora, pues no le envié la de la Semarnat, pero sí existe. De que existe, sí existe, y esperemos que antes de que termine el semestre podamos hacer uso de ello y volver a calcular nuestra huella ecológica. Tal vez podría ser un ejercicio de fin de semestre, porque ahora que ya lo calcularon, ya vieron cuáles son los indicadores en los cuales ustedes tienen mayor impacto, y pues se propone hacer mejora, ¿no? Disminuir ese impacto. Entonces al final del semestre se puede volver a calcular para ver si en realidad hicimos ese cambio y ha disminuido nuestra huella ecológica, ¿sí? Ok, perfecto. Muchas gracias. No, de que muy bien, entonces también se consideran la superficie de bosque, de monte, de vegetación, de ecosistema necesario para producir los servicios ambientales, el CO2, la purificación del aire, la limpieza del agua, los ciclos biogeoquímicos que se encuentran en los ecosistemas. Entonces también es importante, vean que acá señala que se debe de dejar una porción de esa vegetación para poder dar ese reciclado de esos residuos que estamos produciendo, ¿no? Y volverlos a integrar. Entonces acá te dice, usa superficie para cultivar, usa mar o aprovecha las especies marinas, puedes utilizar energía y también puede haber crecimiento urbano, pero siguiendo los límites de la biocapacidad del planeta, ¿no? Entonces, pues también no es decir no uses, sino que úsalo de manera racional, y haz cambios en tu modelo de vida para que puedas generar mayores impactos en cuanto al cuidado de los recursos naturales se refiere, y sobre todo a los servicios ambientales que nos prestan, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula la huella ecológica? La huella ecológica es una fórmula, es la sumatoria de la superficie que necesitamos para producir los alimentos, la superficie que se requiere para producir la energía que nosotros consumimos, más la superficie que se requiere de crecimiento urbano,
Y por último, la superficie de bosque que se requiere. Todo esto se suma. Vean que solamente tenemos la letra A de alimentos. Allá entra el otro elemento que son la superficie de costa que requerimos para los peces y para producir la carne, ¿no? Allá entra todo, englobó todo lo que es respecto al alimento, ¿no? Y también nos dice todo esto, súmalo y divídelo entre el total de habitantes de la región. Eso también es muy importante y la huella ecológica a nivel mundial pues crece porque también tenemos crecimiento demográfico. Año con año la población va creciendo, demandamos más recursos naturales y eso hace que tengamos mayor impacto también en nuestra huella ecológica, aunque nosotros llevemos una vida sustentable, ¿no? Entonces, si se consume más tierra disponible por la región estudiada, entonces hay un déficit de recursos. Sí, por ejemplo, si yo estudio a mi país, México, y ya tengo calculada cuántas hectáreas le corresponde a cada mexicano para producir alimentos, para crecimiento urbano, para producir su energía que requiere y de bosque. Entonces, si rebaso ese límite, suponiendo de que sean 2 hectáreas por cada mexicano, si rebaso ese límite y me estoy consumiendo 3 o 4 hectáreas, pues ya estoy teniendo un déficit en cuanto a mi consumo, ¿no? Estoy generando impactos porque ya no solamente estoy consumiendo las 4 hectáreas que me corresponden, sino que estoy consumiendo de más y estoy generando impactos negativos. Sí, entonces, cuando el déficit estamos consumiendo tierra productiva fuera de la región en estudio y trasladando contaminantes a otra región. Entonces, eso no solamente es consumir de más, tener un déficit, sino que también esos residuos que nosotros estamos generando, esa contaminación que estamos generando, pues también está afectando a otras regiones o estamos consumiendo recursos que no nos corresponden en la propia región que estamos estudiando, ¿no? Vamos a verlo a manera de ejemplo. Acá vemos, por ejemplo, de que se hizo, acá tenemos el cálculo de la huella ecológica a nivel mundial y se hizo desde 1961 hasta el año 2003. Y vemos, por ejemplo, en 1961, las millones de hectáreas globales que se consumieron en 1961 son 4 millones de hectáreas consumidas por la población global aproximadamente, ¿no? Y vemos un incremento, por ejemplo, si nos vamos en el año 2003, vamos a ver que hubo un incremento muy significativo, que está cerca de 13.000 millones de hectáreas globales consumidas. Y esto lo explica también por el crecimiento demográfico, también inicia la era de la industrialización, el capitalismo, hay mayor consumo de recursos naturales y por lo tanto se incrementó mucho más la superficie por hectáreas consumidas a nivel mundial por toda la población, ¿no? Entonces vemos acá, por ejemplo, de que la superficie mundial de territorio productivo son 11.300 millones de hectáreas, las que se disponen para desarrollar una vida sana y armónica con los recursos naturales, ¿no? De eso tenemos que somos 6.100 millones de habitantes. Esos son datos de 2010 y con estos datos pues ya calculamos cuántas hectáreas globales necesita cada individuo para desarrollar su estilo de vida aquí en el planeta Tierra, ¿no? Y vemos que la capacidad de carga del planeta es de 1.8 hectáreas a nivel global, ¿sí? Esto ya mezclando toda la superficie de todos los continentes y de la población mundial, pues nos da que es 1.8 hectáreas por habitante que disponemos, ¿no? De estas son 1.8 hectáreas, 0.25 hectáreas están destinadas para los cultivos, para producir los alimentos, 0.6 hectáreas destinadas para pastos y producir la carne, el ganado, la leche que nosotros requerimos, y 0.6 hectáreas para bosques, 0.6 para mares y 0.3 hectáreas para la construcción
Esos son indicadores que cuando nosotros planteamos el crecimiento urbano, el desarrollo urbano de cualquier comunidad o de cualquier región, pues debemos de considerar, ¿no? Sin embargo, vemos que ahora, por ejemplo, en el estado de Yucatán, el crecimiento urbano ha crecido bastante, incluso estamos consumiendo tierras que antes estaban destinadas para hacer áreas de cultivo. No sé si conocen la comunidad, el pueblo de Cauquel, que Cauquel ya está dentro de la ciudad de Mérida. Mucha de la superficie de su ejido que tenían destinado para hacer milpa de temporal, para practicar agricultura o ganadería, se han convertido en fraccionamientos. Entonces ya ese espacio para producir cultivos en esta región, hablando específicamente de Cauquel, pues ya no la tiene, ¿no? Y peor aún que los servicios ambientales que prestaba esa vegetación de Cauquel, pues ya no lo está prestando a esa comunidad. Incluso me atrevo a decir de que los servicios ambientales son los que vienen de la costa, de Junucumá y de otras comunidades aledañas que todavía tienen ejido y monte virgen para prestar esos servicios, ¿no? Y pues no nos alarmemos de que en un futuro, pues esta zona, esta comunidad tenga ya problemas de contaminación graves, incluso creo que ya los tiene, también de diferentes fenómenos naturales que los pueden afectar todavía mucho más grave, como estábamos viendo en el fraccionamiento de las Américas, pero eso fue por falta de diseño en cuanto a la construcción, pero pues son factores que se van evaluando, ¿no? Profe, Dime. disculpe, un comentario. Ahorita que toca este tema, no sé, me gustaría conocer qué opina, porque realmente una vez platicando en una junta, creo que estaban varios desarrollos, ahora sí que inmobiliarios, y pues uno Sí. de esos problemas era Ciudad Cauquel, y comentaban que una solución era que la ciudad creciera hacia arriba y no de forma horizontal, para evitar ya estar talando tanto, ahora sí que las áreas verdes alrededor del municipio de Mérida, porque muchas constructoras pues no reparaban el impacto ambiental colocando los árboles necesarios. Entonces decían los constructores que pues era un sí y un no, porque hacer la ciudad hacia arriba, muchos de los yucatecos no estaban acostumbrados, porque es una cuestión cultural que tienen que tener su patio y su traspatio. Entonces realmente no veían viable construir la ciudad en edificios. Y aparte, pues por los huracanes, y pues ante la demanda de la población que está llegando a la ciudad a vivir y que pues estamos creciendo también en número como personas los yucatecos, ¿qué solución podría haber para poder minimizar este impacto sabiendo que se necesita el desarrollo urbano? Claro, hay varios modelos que se pueden seguir. Por ejemplo, están las ciudades sustentables, los fraccionamientos sustentables, en las cuales no se deforesta toda la vegetación. Es un desarrollo bien planeado, ¿no? Incluso tiene sus áreas, sus pulmones verdes dentro del mismo fraccionamiento, tienen sus parques ecológicos y tienen también un huerto comunitario. No sé si conocen, por ejemplo, Samarco Sustentable, que es un fraccionamiento que cuenta con estos servicios ambientales y también la cultura de la población en cuanto al manejo de esos residuos también es sumamente importante. No se resuelve el problema solamente tal vez con no deforestar más selva y tener un fraccionamiento tipo estilo México que crezca para arriba, si no hay educación ambiental en cuanto al manejo de los residuos, en cuanto al consumo de la energía eléctrica, en cuanto a dar también ese uso eficiente de esos recursos, de esos servicios que nos están prestando, ¿no? ¿Sí? Entonces, todo eso va aunado a ello, pero sí te digo que hay modelos que ya están evaluados que disminuyen ese impacto ambiental, sobre todo en cuanto al crecimiento urbano y acaparamiento de vegetación para establecer esas zonas de desarrollo urbano, ¿no? Sí. Ok, ¿Alguien más quiere comentar? gracias. Se respondió un poco tu pregunta. No Sí, recuerdo cuál es sí, tu... sí, soy Iván. Sí, profe, sí, la Ah, verdad,
Sí, nada más tengo que checar un poquito más de esos modelos, porque realmente siempre es una de las grandes disputas, ¿no? De que se dan permisos para que se hagan los espacios y se construyen, no son amigables. Pero, por ejemplo, igual llegando, porque alguna vez estuve buscando departamento y casa, decían que pues los de San Marcos, muchos no compraban porque le digo que estaban en esa verticalidad, que ya habían Sí, 4 o 5 edificios y el yucateco no estaba acostumbrado. Entonces lo compraba gente que era de otro estado. Y pues sí, seguíamos sin solventar a la población yucateca que no conseguía una casa. Es decir, era una problemática que también tiene que ver con la educación ambiental, sin duda. claro, claro, así es, sí. Gracias. Bueno, entonces vemos, por ejemplo, que en el 2010 la capacidad del planeta era 1.8 hectáreas por habitante. Sin embargo, en ese mismo año vemos de que la huella ecológica global, media global, de cada individuo que habita en nuestro planeta, era de 2.8 hectáreas por habitante que se estaban consumiendo. Y vemos que la área destinada incluso para los cultivos se incrementó porque hubo un incremento poblacional también. De 0.25 pasó a 0.8 la superficie destinada para producir los cultivos. Vean, por ejemplo, en el caso de pasto, la ganadería también ha crecido bastante por el cambio de dieta de países emergentes, como por ejemplo India, muchos países eh, asiáticos que tienen una riqueza ahora económica por diferentes factores, les ha ido bien en cuanto al económico y han cambiado su estilo de vida a consumir más carne. Entonces, por eso se incrementa también la superficie para cultivar pastos y producir el ganado que está demandando esos países emergentes. El área de bosques disminuyó 1%, de 0.6 pasó a 5 hectáreas de bosques destinados, ¿no? El mar sí se redujo el aprovechamiento, o al menos eso fue lo que se reportó. Y en cuanto a la superficie destinada para la construcción, incrementó, vean, por ejemplo, a 0.1 y lo recomendado era de 0.03 hectáreas para construir zonas habitacionales, ¿no? En cuanto a la superficie de bosques, se destinó áreas protegidas y por lo tanto hay un incremento también, pero entra también en vigor, recuerden, el protocolo de Kioto, en la cual pues los países que firmaron este convenio pues tienen metas que deben de cumplir y disminuir su impacto en cuanto al dióxido de carbono generado y por eso vemos que hubo menos absorción en cuanto a dióxido de carbono se refiere, ¿no? Pero a nivel, viéndolo ya de manera más en números, pues vemos de que en el mismo año 2010 ya nos estábamos comiendo 2 planetas más de lo que corresponde, ¿no? Perdón, un planeta más de lo que nos corresponde en el 2010. Ahora, ¿cómo estaríamos en el 2020? ¿Cómo se imaginan ustedes si tenemos crecimiento poblacional, tenemos mayor demanda de servicios, de recursos y hay un incremento también de fábricas que van creciendo, ¿no? Seguramente el impacto, el crecimiento la huella ecológica ha crecido demasiado. Acá vemos actualmente cada persona excede un 30% de la superficie productiva que le corresponde. Estamos consumiendo un 30% más. Lo digo de manera global, pero ahora que analicemos por país, vamos a ver de que no es así, sino que hay países muy industrializados que están comiendo recursos de otros países, que cuidan sus recursos o que tienen todavía vegetación, tienen todavía ecosistemas y por lo tanto, pues se engloba toda esa información, ¿no? Pero más adelante vamos a ver la huella ecológica por país. Y vemos también de que siendo la huella ecológica de 2.8 hectáreas por persona, estamos rebasando la capacidad de regeneración del planeta. No le estamos dando chance al planeta de que vuelva a regenerar esa selva que fue talada para sembrar el maíz, esa selva que fue talada para producir leche, para producir carne. No le estamos dando ese manejo sustentable que requiere para que vuelva a prestar esos servicios ambientales. O peor aún, no estamos reforestando, no estamos ganando espacio en cuanto a generar vegetación que nos puedan brindar esos servicios ambientales, ¿no?
consumimos los recursos y pues esto nos lleva a que estamos consumiendo los recursos de las futuras generaciones, ¿sí? Se hablaba que en el 2030 íbamos a ser más de 10 millones de personas y por lo tanto la superficie destinada, los ecosistemas iban a reducirse en un grado tal de que iba a ser casi insostenible la vida ya en este planeta, ¿no? Por el consumo de esos recursos que estamos teniendo de más. Podemos ver en esta gráfica, no sé si lo alcanzan a ver bien en su pantalla, pero vemos, por ejemplo, no veo mi cursor, vemos aquí a Estados Unidos y también tenemos los criterios que se evaluaron para la huella ecológica, los mismos que veíamos en lo que nos recomendaba el instrumento de evaluación: infraestructura, pesquería, pasto, bosque, cultivo y carbono. El carbono es el dióxido de carbono, ¿no? Vemos en el caso del dióxido de carbono generado por Estados Unidos, es un país muy industrializado que contamina, que tiene grandes empresas y que está contaminando ya no solamente su país, sino esa contaminación, sobre todo el smog, el CO2, pues viaja a todas partes del mundo, ¿no? En cuanto a cultivos, igual, vemos de que es una superficie mayor que los otros países en cuanto al consumo de esos recursos. Y finalmente vemos también de que las hectáreas ocupadas por una persona de Estados Unidos, por un individuo de Estados Unidos, es de 7 hectáreas. Imagínense, y tenemos disponible 1.8 hectáreas, y ellos por persona, por habitante, están consumiendo cerca de, 7.2 hectáreas están consumiendo ellos. Los países menos industrializados, menos desarrollados, como por ejemplo vemos aquí a África, consume 1.4 hectáreas, está por debajo del promedio recomendado, ¿no? Que es de 1.8, ¿sí? A él todavía a este país le quedan recursos todavía para consumir. No aparece México acá, pero bueno, está englobado en el continente América Central y el Caribe, y vemos de que pues estamos consumiendo cerca de 2 hectáreas a nivel de continente de América Latina y el Caribe, y por lo tanto estamos en ese límite de consumo de 1.8 hectáreas, ¿sí? La Unión Europea, ahora con los tratados internacionales que han tenido y con los modelos de vida sustentable que se van desarrollando en este país, disminuyó su huella ecológica, porque hace 3 años atrás estaba casi a la par con la de Estados Unidos. Muchos países comienzan a generar conciencia, comienzan a hacer cambios a su estilo de vida y comienzan a bajar su impacto en cuanto a su huella ecológica se refiere. Acá vemos, por ejemplo, algunos países que tienen ya problemas en cuanto a su huella ecológica. Los que están en color rojo significa de que ya están llegando al límite, que están consumiendo más recursos de los demás. Y los que están en verde, vean ustedes que América del Sur son los pulmones verdes de México, de Estados Unidos, de algunos países de Centroamérica y de Sudamérica, por esta selva, por esta vegetación, estos ecosistemas que tienen todavía, ¿no? Y su huella ecológica pues es mucho menor, ¿sí? Entonces todos esos países que están en verde son los que todavía tienen biocapacidad para poder sustentar sus actividades productivas y de manera más sustentable, ¿no? Mientras los que ya están en rojo pues ya son alarmas para implementar planes y programas de gobierno para disminuir esa huella ecológica y plantear soluciones, sobre todo acciones ya encaminadas a reciclado de residuos, de basura, a la reforestación, al uso más consciente del agua y a la explotación de los recursos naturales también, apegándonos ya a las normas que emite la Semarnat y otras instancias de gobierno para hacer uso más racional de esos recursos, ¿no? Muy bien, vemos también una comparación de las personas que tienen un ingreso alto con personas que tienen ingreso medio y los de ingreso bajo, ¿sí?
Entonces, pues es bien sabido que los que tenemos poder adquisitivo, tenemos dinero en la bolsa, pues podemos comprar cualquier tipo de servicios, podemos hacer uso de bienes, nos encaminamos más también al consumismo, y eso hace que también generemos más impactos en cuanto al carbono que estamos generando, al consumo de recursos, agua, tierra, suelo y productos forestales, mientras que las familias de bajos ingresos, su huella ecológica es mucho más baja, ¿no? Tal vez acá cabe recalcar, pues, en cuanto al uso de servicios, por ejemplo, de energía eléctrica, pues tal vez no cuenten con un refrigerador o tengan nada más uno muy pequeño que no consume tanto, no cuenten con clima, sino que tienen ventilador o tienen ventanas en sus casas, no consumen constantemente carne porque no tienen el recurso para comprarlo, consumen más frutas y verduras que son producidas también en el solar. Seguramente son comunidades son personas que están ubicadas en comunidades rurales, que tienen solares diversos de frutas y además se crían animales de traspatio, y eso hace que disminuya mucho su huella ecológica, ¿no? El impacto de la huella ecológica. Entonces vemos que hay mayor consumo de energía fósil, 700% más, las familias de alto ingreso, alta demanda de comida rápida, eso también, sobre todo en países ya industrializados, en países capitalistas como Estados Unidos, en la cual pues los dos integrantes de la familia, las cabezas principales de la familia, pues laboran y muchas veces no tienen tiempo para preparar la comida, y pues se compran muchos productos enlatados, muchos productos ya procesados, ¿sí? No sé si alguien ha visitado alguna familia de Estados Unidos, pero es increíble ver cómo tienen su despensa en el súper lleno de esos productos que ya están listos para cocinar, ¿no? O los famosos negocios de comida rápida en la cual uno llega y compra lo que necesita para comer. Sin embargo, pues también están empaquetados y tienen también impacto en cuanto a ese recurso, ¿no? Dieta basada en productos cárnicos y del mar, mayor ocupación de las zonas para el desarrollo urbano, mayor producción de residuos urbanos. Incluso hay un estudio en el cual refleja, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, de que cada individuo genera entre 12 kilogramos de residuo diario en su hogar, en su oficina, y esto es altamente significativo, ¿no? Todas esas toneladas de residuos que se generan, ¿a dónde van a parar? Incluso han tenido problemas para sus rellenos sanitarios, ya están llenos. Muchos de esos residuos que se generan son millones de toneladas. Las han mandado, por ejemplo, a Brasil para resguardarlas en los basureros. Trataron de traerlas acá en México y el gobierno mexicano se opuso. Y también hay un video en el cual indican que hay un barco inmenso de basura que está flotando sobre la costa de los Estados Unidos porque no saben qué hacer con ese residuo, ¿no? O más bien no tienen implementado estrategias en ese tiempo en el cual se generó. Ya se están haciendo también cambios, por ejemplo, ya se le está dando manejo a esos residuos en el caso del composteo, de darles una segunda vida a esos residuos que se generan, al reciclado también de esos residuos, para volverlos a integrar nuevamente a la cadena productiva, ¿no? Pero pues por lo tanto vemos de que es mucho la cantidad de residuos que se están generando, ¿no? Y producen también más gases de efectos invernaderos, 55%, sobre todo los países industrializados. Y eso explica por qué Trump no firmó, el gobierno de Estados Unidos no firmó el convenio de Kioto y el convenio de biodiversidad, porque iba a estar obligado a bajar el impacto en cuanto a la generación de CO2, y pues saben que está rodeado de empresas y hay cuestiones económicas allá y hubo tanta presión para que no firmara, porque los países que firmaron pues tienen metas muy establecidas para disminuir esa generación de CO2, ¿no? Mientras que Estados Unidos no firmó porque pues no le conviene que muchas de sus empresas pues comiencen a disminuir y a disminuir el impacto de CO2 que están generando.
Las actuales ciudades capitalistas no disponen de recursos naturales suficientes para mantener a su población y muchos de esos servicios ambientales, pues lo vimos que lo están ofreciendo países que están en vías de desarrollo como Brasil, Colombia, Ecuador, sobre todo en el continente americano, ¿no? Que todavía tienen espacio, tienen ecosistemas que están prestando esos servicios, ya no solamente al país, sino a otros países que así lo están demandando. Entonces, comúnmente las ciudades donde actualmente vive una persona parte muy importante de la población mundial son vistas como símbolos de lo moderno, de la independencia y de las oportunidades. Sin embargo, observándolas desde una perspectiva ecológica, se presenta, eh, se presentan por el contrario, ¿no? Como símbolos de la dependencia y de la insostenibilidad por los modelos de vida que están llevando, ¿no? Y sabemos de que ese modelo no va a ser sostenible por mucho tiempo y vamos a tener problemas ya serios, o ya los están teniendo. Una ciudad para sus actividades productivas necesita de constantes flujos de energía, de materia prima, que esto pues lo brinda los ecosistemas. Ya vimos de que el ecosistema brinda servicios ambientales, bienes y servicios, y materia prima también que son extraídos de ellos. Y al mismo tiempo necesitan importantes flujos de salidas para deshacerse de esos residuos y contaminantes, ¿sí? Y no podrían acumular indefinidamente. Por lo tanto, su aparente independencia es solamente eso, es una apariencia, ¿sí? A lo largo del tiempo, pues ya vamos a estar sufriendo efectos. Incluso ya están buscando soluciones. Muchas de esas empresas que ya no pueden establecerse en los países desarrollados, están comprando terrenos en países en vías de desarrollo para establecerse. No sé si ustedes han escuchado de una empresa que se llama Valles del Sur, que se encuentra acá en Yucatán. ¿Alguien viene de Sucacap? Nadie. No, profe, no, nunca he escuchado de esa empresa. Bueno, es una empresa de inversión extranjera y compró 200 hectáreas en Sucacap para producir alimentos eh, y surtir alimentos, todo lo que se produce, pepino, calabaza, chayote, hortalizas menores, lechuga, rábano, cilantro, no se quedan aquí en el estado, sino que lo envían directamente a Estados Unidos. Son empresas que están acaparando superficies, hay un crecimiento exponencial en cuanto al incremento de empresas agrícolas que están llegando a Yucatán y que están haciendo uso de esos recursos naturales porque en su país ya no hay superficie para producir. Entonces vienen, compran, producen y todo lo que se produce se envía para ahí. Entonces, pues estamos perdiendo recursos, estamos perdiendo, no sé si han escuchado el concepto de agua virtual, que también se pierde. Cuando se cosecha un producto en una zona, pues estamos utilizando agua dulce de esta región, de Yucatán, pero pues ese producto al no quedarse acá y irse a otro país, es un agua que ya se perdió, que se está perdiendo, no, ya no va a estar disponible. Si se quedara aquí en el país, pues tal vez podría entrar en el ciclo otra vez biogeoquímico de los recursos, pero como se va a otra parte del mundo, entonces se le llama agua virtual y se está perdiendo esa agua, ¿no? Y el suelo también. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas hectáreas de territorio dispone cada mexicano? Para esto necesitamos tener, como les mencionaba, información en cuanto a superficie, superficie terrestre, superficie de mares y de océanos, y el número total de habitantes en la República Mexicana. Como habíamos visto, la superficie total de México, la superficie terrestre, son 193 millones de hectáreas y de superficie de mares y océanos son 271 hectáreas. El total de población de México son 100 millones de habitantes. Hasta el año pasado había que verificar esta cifra. Es de hace 2 años, es del 2018. Sí, tendríamos que verificar esta cifra, pero vamos a trabajar con esto, ¿no? Entonces, cómo calculo la cantidad de hectáreas que requiere, que cada mexicano dispone con este ejercicio? ¿Cómo lo calcularían ustedes? ¿Se acuerdan de la fórmula que vimos?
Sí, sí, la huella ecológica, ¿no? Ajá, Una sí. sumatoria dividido entre el número de habitantes. Ok, entonces se hace la sumatoria de la superficie terrestre y la superficie de mares y océanos, y eso se va a dividir entre el número de habitantes. Es una operación aritmética muy sencilla, solamente seguir la fórmula. Y acá vemos, por ejemplo, por la extensión territorial que tenemos, cada mexicano dispone de 4.64 hectáreas por habitante, ¿sí? Pero tomen en cuenta que estamos tomando todo el territorio mexicano. Seguramente ya hay área ocupada en cuanto al crecimiento urbano, en cuanto a los cultivos establecidos, en cuanto al uso del suelo se refiere. Entonces tendríamos también que conocer si queremos hacer cálculos más específicos en cuanto a la superficie que cada mexicano dispone para cumplir con esos beneficios ecosistémicos. Acá vemos, y estos son datos que nos da la FAO, nos dice que 31.1 millones de hectáreas son aptas para el cultivo para las actividades agrícolas, ¿sí? Agrícolas no me refiero a hortalizas, a ornamentales, a plantas perennes, a cítricos, y 71.9 millones de hectáreas son destinadas para la ganadería. 21 millones de hectáreas son bosques hasta el año 2018 y 22 millones de hectáreas son de mares con recursos que cuentan con recursos pesqueros y 3 millones de hectáreas de asentamientos urbanos son los que se reportaron en ese entonces, ¿no? Entonces, todo esto suma un total de 149 millones. Entonces, ya lo divido con el número total de habitantes. Hago una nueva, eso ya es más específico porque acá ya me está diciendo cuánta superficie destinada hay para cada actividad. Y pues ya me da el cálculo que es 1.5 hectáreas que tenemos. Estos son datos reales porque ya estamos sumando la superficie por cada actividad agrícola, ganadera, bosque, mares, asentamientos urbanos, ¿sí? Entonces, esta es la cantidad de 4.64 que veíamos cuando hacemos la suma total de la superficie sin considerar estos elementos. Vemos de que no es real, ¿no? esa cifra, sino que estamos teniendo esto. Algo importante que acá solamente se está tomando las cifras indicadas por el censo del INEGI o por la FAO, pero no se está tomando en cuenta. Recuerda que vimos de que los suelos ya están contaminados, el 75% de los suelos. Pues eso no se tomaron en cuenta porque seguramente el área destinada para la producción agrícola y ganadera disminuye significativamente porque hay suelos que ya están completamente áridos, que no se puede practicar agricultura. Entonces esas hectáreas que nos corresponde de 1.5 seguramente disminuirían porque ya no están disponibles. Lo mismo que los bosques. Cada año se talan miles de hectáreas de bosques en la República Mexicana y seguramente ha disminuido, ¿no? Entonces, si queremos datos más específicos, tenemos que hacer el cálculo con datos actuales que se tienen y tener esa información más precisa, ¿no? De lo que estamos calculando, pero solamente es para tener una idea. Entonces, vean que es 1.5 hectáreas por habitante que tenemos hasta el 2018. ¿Sí? Entonces, la biocapacidad de nuestro planeta, ¿quiénes son los países que han rebasado la biocapacidad del planeta? América del Norte, que tiene un déficit de 2.71. Está también la Unión Europea con un déficit de 2.26. Y así vamos viendo, mientras que los países pobres, los países que están en vías de desarrollo, tienen reservas todavía, como lo que estamos viendo en color verde, el verde intenso, que es Asia y el Pacífico, en la cual vemos de que todavía tienen recursos disponibles para sustentar la biocapacidad de su región, ¿no? Lo mismo que el continente, el Medio Oriente y Asia Central, todavía tienen recursos disponibles para generar esa biocapacidad del planeta, ¿sí?
Entonces, los países con deuda ecológica se enfrentan al riesgo de depender cada vez más de la capacidad biológica de otros países. Por el contrario, los países con reservas ecológicas pueden considerar su riqueza biológica como un activo que les da una ventaja competitiva. Hablábamos ahora de la compra de tierras de otros países para producir alimentos, que no está, tal vez no está visto del todo mal porque genera empleos. Sin embargo, habría que normarse esa venta de terrenos, habría que normarse también el funcionamiento de esta empresa que esté de acuerdo a las leyes ambientales de nuestro país, y también que esas empresas pues hagan gestión en cuanto a implementar programas que vayan encaminados a mejorar esos o a prestar servicios ambientales mediante la reforestación o mediante algún proyecto que tenga que ver con la educación ambiental de la población y el destinar recursos económicos para estos pueblos, ¿no? Y lo vamos a ver en la unidad 4, que hay empresas que ya son socialmente responsables y que tienen incluso ya su norma ISO 29000, en la cual ellos están obligados a cumplir con esos requisitos que cada país tiene, ¿no? Entonces acá vemos nuevamente, esto es parte de lo que ya vimos, de los ingresos, cómo se va disparando, se va incrementando la huella ecológica de acuerdo a los ingresos económicos que tiene cada familia o cada individuo. Y pues nuevamente ese es de 2008, es de la WWF, que es una organización que se encarga de hacer estudios de impacto ambiental. Y vemos que, por ejemplo, la huella ecológica de los países con altos ingresos es de 6.4. La capacidad de carga por persona es de 3.3%. Y tienen un déficit del menos 3.1%, ¿no? Nuevamente, el incremento de esa huella ecológica, ¿no? El modo de vida de los países desarrollados no depende, no debe extenderse al resto del planeta. Si todos los habitantes de la Tierra consumiéramos como un norteamericano, necesitaríamos al menos 5 planetas para poder llevar a cabo ese estilo de vida que practican estos países ricos o de estos países con altos ingresos. Para reducir la huella ecológica es necesario modificar los patrones de consumo y de producción, elegir un estilo de vida más austera, un tipo de actitud y un concepto de desarrollo diferente a lo que ofrece el crecimiento económico, que nos ha llevado a esta insostenibilidad ambiental, ¿sí? Factores que conducen a una huella ecológica mayor. Incremento de la población, somos 9 millones de habitantes, 9.000 millones de habitantes. Mayor demanda de superficie para asentamientos urbanos industriales. Mayor porcentaje de deforestación de selvas para la producción de alimentos. Revolución industrial, incremento en la quema de combustible fósil. Modelos capitalistas, obtención de riqueza a costa del deterioro ambiental. Uso de tecnologías de alto consumo energético, que esos son algunos factores que nos llevan a tener un incremento en lo que es la huella ecológica de manera individual, ¿no? Y los factores que conducen a acá vemos otros factores, por ejemplo, dieta a base de carnes y sus derivados, consumo de productos empaquetados, polipropileno, aluminio, unicel, preferencia por el consumo proveniente de otros países. Muchas veces también no consumimos lo local. En vez de comer una naranja dulce producida en Oshkosh, preferimos comer una manzana que viene de Washington y que tuvo todo un transcurso en el camino y que en ese transcurso pues también contaminó porque el vehículo que lo traía pues se mueve por medio de hidrocarburos y va generando una huella ecológica también más amplia. Entonces el consumo de productos locales, tan solamente cambiar ese hábito de consumir un producto por un producto local, pues también puede disminuir nuestra huella ecológica, ¿no? Mayor generación de residuos orgánicos, inorgánicos, sanitarios y tóxicos peligrosos.
Dejar luces, televisor, radio encendido y otros aparatos electrodomésticos prendidos cuando no se están utilizando. Mantener el grifo abierto cuando uno se está duchando, se está cepillando los dientes. Mencionábamos también de que al momento de bañarnos, una ducha que dura 10 minutos y no cerramos la llave en lo que nos enjuagamos, sino que dejamos que siga corriendo el agua. Se gasta casi 200 litros, se han estimado que se gasta en una ducha de 10 minutos, ¿no? Entonces es demasiada cantidad de agua que se está utilizando solamente en el aseo personal, ¿no? Uso del automóvil propio para ir a tienditas de la esquina. También los que tienen, los de altos ingresos, las familias de altos ingresos, pues todos tienen carro y solamente por ir, no sé, a comprar el azúcar o el café a una tienda cercana, pues prefieren ir en su moto o en su automóvil. Ya el andar en pie, el andar en bicicleta ya no lo priorizan. Y bueno, algunas familias que no tienen conciencia, ¿no? No todas. Eh, Comprar ropa importada y elaborada de material sintético también. Hay un documental que habla sobre el impacto, por ejemplo, de la fábrica de los jeans, sobre todo de Levi's, el grado de contaminación que deja esta empresa, ¿no? Y el consumo de recursos naturales, ¿sí? La huella ecológica, pues ya vimos que sirve, es una herramienta, es un indicador útil para saber la salud del planeta, conocer el impacto de nuestro consumo y desechos para modificarlos en favor del ambiente, realizar estudios de sustentabilidad de poblaciones, implementar acciones personales para reducir la huella ecológica personal y diseñar proyectos productivos sustentables, ¿sí? Entonces, para eso nos sirve, para tener información, tener herramientas y poder tomar decisiones en cuanto al desarrollo económico de nuestro país, enfocado y encaminado hacia un desarrollo más sustentable. Entonces, las acciones inmediatas que podemos realizar a manera individual, seguramente también les salió ya cuando calcularon su huella ecológica algunas acciones que tienen que cambiar. Preferir alimentos producidos localmente, usar adecuadamente el agua y la energía eléctrica, usar el transporte público eficiente y seguro en lugar del automóvil particular o incluso compartir vehículo para irse a la escuela o para irse a alguna actividad académica, que incluso sus compañeros del año pasado, pues organizaron, habían dos compañeras que tenían carro y organizaron una ruta para recoger a sus compañeros, claro, una ruta que esté en el camino y pues así reducir el uso del automóvil y minimizar el impacto, ¿no? Usar la bicicleta o caminar, reducir la cantidad de residuos que se generan habitualmente en casa y también encaminado a la reducción, pues también está la separación que debemos de hacer en orgánicos, inorgánicos, tóxicos peligrosos, polipropileno. Tenemos que hacer esa separación, ¿no? Para que sea más ágil y más rápido su manejo de esos residuos. Consumir más frutas y hortalizas en vez de carne, que también tenemos que hacer ese balance, ¿no? No estoy diciendo de que ya dejen de consumir carne, sino que hagamos ese balance de disminuirle un poco a la carne y consumir más hortalizas, ¿sí? Cuando lleven horticultura conmigo, nos vamos a asombrar cuando veamos de que el mexicano es uno de las personas que consumen menos hortalizas a nivel mundial, ¿no? Mientras que Holanda, la Unión Europea, consumen una cantidad fuerte de hortalizas en su dieta diaria y el mexicano no llega ni siquiera a la media. Y es por eso que tenemos problemas de sobrepeso, de problemas cardiovasculares que sufrimos, ¿no? Entonces, como conclusión, solo cuando el último árbol esté muerto, el último río envenenado y el último pez atrapado, no es pez, es pez, te darás cuenta que no puedes comer dinero, ¿sí? Esa es la conclusión de este tema. Me gustaría saber si tienen dudas, si tienen comentarios, si quieren complementar algo de acuerdo al trabajo que ya hicieron o que están elaborando. Laura, No, veo la mano levantada.
Sí, ¿me escucha, maestro? Sí, sí te escucho. En el caso de las empresas grandes como Bepensa, la manera de regresar el agua que utilizan para la elaboración de sus refrescos es cómo lo hacen ellos. Por ejemplo, en Vertical Nights vi que tienen una planta de tratamiento de agua para elaborar sus camisetas, pero Bepensa cómo lo hace aparte de su parque ecológico que tienen dentro. Sí, sabemos que uno de los insumos para elaborar los refrescos embotellados, las bebidas, pues es el agua, ¿no? Parte de esa agua se va directamente a la elaboración, pero también en todo el proceso se van generando aguas residuales. Y toda empresa que genere aguas residuales, siempre y cuando estén funcionando de acuerdo a la ley ambiental nacional que tenemos, deben de tener sus plantas de tratamiento de esas aguas residuales, ¿sí? Entonces me imagino que Bepensa debe tener esa planta de tratamiento, sobre todo de las aguas negras que generan en todo el proceso de producción. Aparte, mm, esas empresas están obligadas, por ejemplo, a financiar proyectos que vayan encaminadas a la reforestación. Recuerden que los árboles pues nos dan esos servicios ambientales y la empresa pues está consumiendo esos servicios ambientales y tiene que retribuir a al ambiente esos servicios que está obteniendo de él, ¿no? Muchas de las campañas que vemos de sembrar un árbol, de los financiamientos que hay para producir los árboles, lo proporcionan esas empresas. Sí, no les puedo decir si Bepensa haga eso, pero por ejemplo, Bimbo es una de las empresas socialmente responsables y que están haciendo y están destinando parte de sus utilidades para financiar esos proyectos, ¿no? Entonces, de esa forma es como retribuyen. ¿Alguien más? Gracias. Johnny, ¿alguna pregunta? Bueno, yo me preguntaba si con esto del coronavirus disminuyó las hectáreas que necesitamos como personas. O sea, no sé si me explico. Pero, ¿cómo disminuiría o cómo tú te imaginas que disminuyó? ¿Por qué te imaginas que disminuyó? Pues digo, pues todo el mundo, por todas las personas que lamentablemente murieron, yo creo que eso ayuda a una disminución, ¿no? Del uso de las hectáreas. Ajá. Ok, si vas a eso, efectivamente, porque hay una cantidad significativa de fallecidos por este virus, por este problema que tuvimos sanitario, ¿no? Y por lo tanto somos menos población. Esto también es algo muy importante y eso la naturaleza regula. Regula es un servicio también que brinda. Recuerden que en los ecosistemas hay interacciones. Cuando hay abundante alimento, pues hay también un crecimiento exponencial de ciertos organismos. Pero cuando disminuye ese alimento, pues también disminuye. Es una regla esto. Entonces, pues esto de la afectación de estas enfermedades que cada vez son más fuertes para el ser humano, pues es un modelo también de regulación de la población, ¿no? Desafortunadamente, pues la población más vulnerable es la que se fue, muchos de nuestros seres queridos, pero si lo vemos de esta manera, en cuanto a disminuir el impacto de la huella ecológica, pues sí, podría ser una alternativa. ¿Sí? Una estrategia que utilizó el ambiente. Sí. Okay. Ángel Gallegos tiene levantado la mano. Maestro, eso que dijo Johnny, o sea, basándome en eso, se llamaría lo de presión selectiva, ¿no? Que los organismos más débiles son los que mueren. Sí, sí, incluso a eso se refiere. Es una presión selectiva en la cual los más vulnerables, los más susceptibles, son los que mueren. Y los resistentes, la población resistente, son las que quedan y dejan descendencia para que puedan perpetuar su especie. ¿Sí? Muy bien. Tengo clase a las 4:30. Chicos, ¿ya terminaron su trabajo? ¿Cómo van? ¿Alguna duda que tengan con respecto al trabajo? ¿Ya está todo claro? ¿Todo bien?
Profe, Sí. la manera en la que debe estar escrito el trabajo, ¿cómo es como en primera persona, en qué tipo de tiempo o cómo? En tercera persona se escribe toda información, toda revisión bibliográfica o informe de investigación tiene que estar escrita en tercera persona, ¿sí? Ok, es que como es lo del informe, o sea, informe, pues es personal, como que interpretamos los datos, pero yo hablaba como que de mí en primera persona. Entonces, sí es en tercera, ¿no? Ok, gracias. No, la parte de interpretación de los datos personales sí es en primera persona. Los resultados y las conclusiones ya serían en tercera persona. Ah, ok, está bien, Sí, perfecto, profe. ok. Bueno, pues si no hay más preguntas, dudas o comentarios, nos veríamos el martes, nos toca Profe, clase, y les estaría subiendo la tercera hada de la tercera semana que vamos a iniciar ya el lunes. Alguien habló, ¿verdad? Ya yo, maestro, le quería preguntar si en la plataforma modificó la fecha de entrega del ADA. Sí, ya está modificado, ya está para que lo entreguen el día de mañana, creo que a las 11:59 eh, tienen para subir su trabajo. Ya está. Profe, nada más